Si ya estamos felices de encontrar unos cuantos pesos que olvidamos en los bolsillos, imagínate toparte con 13 millones de dólares en un lugar donde jamás lo esperarías. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de mineros de diamantes trabajando en el desierto de Namibia. En 2008, encontraron este tesoro increíble dentro de un naufragio que ocurrió hace más de 500 años. Y la historia detrás de este barco abandonado está llena de misterios. Todo empezó en 1533, cuando los portugueses construyeron este barco comercial especial. Se creía que este modelo era parte de una nueva clase de embarcaciones que eran más grandes, más eficientes y más resistentes que las anteriores. Portugal realmente necesitaba eso, ya que estaban dominando el comercio por todos los mares en ese momento. Así que el propósito principal de este barco era apoyar esas expediciones de larga distancia durante esta era súper próspera. El 7 de marzo, los portugueses decidieron probar su impresionante barco nuevo. Y en ese fresco día de primavera, grandes embarcaciones navegaron por el río Tajo hacia el Atlántico, con las banderas ondeando y telas coloridas colgando de sus altos mástiles. Ahí se fueron, dejando Lisboa, la capital de Portugal, y dirigiéndose hacia el oeste de India. Al menos, eso es lo que piensan los investigadores, ya que era una ruta bastante común para ellos en ese entonces. La mayoría de las veces, los portugueses buscaban especias. A principios del 1500, era bastante difícil encontrar cosas como canela, jengibre, clavos, pimienta negra y cúrcuma en Europa, así que tenían que ir a India por ellas. Desafortunadamente, uno de los barcos nunca llegó a su destino final. De hecho, para desesperación de la corte portuguesa, esta embarcación desapareció por completo, sin dejar rastro del naufragio. Y nunca encontraron a ninguna de las aproximadamente 300 personas a bordo. ¿Será que se desviaron tanto del rumbo que terminaron en las Américas o en alguna isla en el camino? Bueno, todo era posible. Y el barco, junto con el misterio de su desaparición, se volvió legendario. Adelantémonos más de 500 años hasta 2008. Los mineros de diamantes estaban haciendo lo suyo en una costa cerca de Oranjemund, cuando empezaron a encontrar cosas raras mientras excavaban, como pedazos de metal, madera e incluso objetos extraños que parecían tubos de bronce. Eso definitivamente era raro, así que llamaron a un arqueólogo para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó el arqueólogo, notó todo tipo de pedazos extraños y piezas viejas esparcidas por ahí. Poco a poco, empezó a identificar esas cosas. Primero, colmillos de elefante. Luego, una pieza de artillería de 500 años. De repente, cayó en cuenta. Esto definitivamente era un naufragio. Pero lo que el arqueólogo no se dio cuenta en ese momento era que este naufragio resultó ser uno de los más importantes jamás encontrados. En ese entonces, no fue nada fácil convencer a la compañía minera de que los arqueólogos tenían que seguir explorando el sitio. Pero por suerte lo lograron, porque al 6º día de búsqueda, encontraron un tesoro. Y, literalmente, llenaron sus sombreros con más de 11 kilos de una mezcla de monedas de oro españolas y portuguesas. Resulta que este viejo barco abandonado estaba cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y más de 18.000 kilos de lingotes de cobre cuando tuvo su trágico y acuático final. De hecho, los especialistas creen que los lingotes de cobre jugaron un papel clave en mantener el naufragio tan bien conservado. La primera razón es medio obvia. Los lingotes de cobre pesaban todo hacia abajo, manteniendo los restos del naufragio en el fondo del océano. Y eso fue genial, porque 5 siglos de tormentas y olas se habrían llevado todo. Pero los lingotes de cobre también fueron importantes por otra razón. Los peces y otras criaturas marinas podrían darse un festín con madera, sacos de yute y zapatos de cuero. Pero el cobre realmente les quita el apetito, lo que significa que muchas cosas sobrevivieron esos 500 años en el fondo del mar, cuando realmente no deberían haberlo hecho. Así que sí, contra todo pronóstico, el tesoro se conservó, y en excelentes condiciones. El oro se veía brillante e intacto. Aunque es imposible probar sin lugar a dudas que acababan de encontrar la legendaria embarcación portuguesa, toda la evidencia apunta a que sí, la encontraron. Una pieza de evidencia viene de un antiguo libro portugués, que dice que entre 1525 y 1600, 21 barcos se perdieron camino a India, y uno de ellos de hecho se hundió en algún lugar cerca de Namibia, perdiéndose en la vuelta del Cabo de Buena Esperanza.
Bingo. Desde ese momento, los expertos han estado revisando los restos, midiendo, fotografiando y escaneando el sitio milímetro por milímetro con un escáner láser tridimensional de alta tecnología. Su objetivo era descubrir qué le pasó a este barco, o al menos acercarse a la verdad. La primera pregunta que tenían que responder era: ¿por qué estaba este barco tan cerca de la costa de Namibia? Estamos hablando de grandes marineros que probablemente sabían que ese tramo de costa era famoso por sus tormentas y niebla. ¿Qué pasó entonces? Parece que unos 4 meses después de su gran partida de Lisboa, la flota fue golpeada y dispersada por una enorme tormenta. Así que la explicación más probable es que la combinación de mal clima y carga pesada obligó al capitán a encallar el barco a propósito. Según una teoría, soltó las anclas delanteras y lentamente varó el barco. Luego golpeó una roca submarina en las olas, se volcó con las grandes olas, y todos los intentos de liberarlo fallaron. Empezó a desarmarse, comenzando por la estructura superior. En ese momento, el cofre del tesoro cayó de la cabina del capitán y se hundió hasta el lecho marino. Eventualmente quedó aplastado y atrapado, pero también estuvo protegido por un gran pedazo del costado del barco que se rompió cuando el casco se desarmó. Ok, pero ¿qué pasó con la gente a bordo? Las tormentas de invierno en la costa de Namibia pueden ser brutales, con vientos de más de 130 km por hora y olas enormes, haciendo casi imposible llegar a la orilla. Pero si la tormenta se calmó en algún momento, es posible que el naufragio tuviera sobrevivientes. O sea, sí encontraron algunos huesos de dedos de pie humanos, sugiriendo que al menos una persona no lo logró. Pero estos fueron los únicos restos humanos que se recuperaron. Tampoco encontraron muchas pertenencias personales, lo que lleva a los arqueólogos a pensar que la mayoría de la gente a bordo probablemente llegó a tierra, a pesar de que el barco se desarmó. Pero no podemos decir que esto fue un final feliz. Sí, la mayoría podría haber sobrevivido al naufragio, pero terminaron en uno de los lugares más duros de la Tierra, un tramo vacío de arena y matorrales por cientos de kilómetros. Era invierno, así que tenían frío, estaban mojados y exhaustos sin esperanza de rescate. Nadie sabía que estaban vivos o dónde encontrarlos. Además, ningún barco probablemente pasaría por ahí, ya que estaban lejos de las rutas usuales. Regresar a Portugal parecía imposible. Después de la primera ronda de exploración, los investigadores encontraron que los restos del barco estaban esparcidos en 3 grandes secciones a lo largo de la costa de Namibia. Al final, se recuperaron más de 40 toneladas de carga del sitio, y se encontraron y catalogaron miles de diferentes artefactos, incluyendo plomo, estaño, textiles e incluso algunos instrumentos astronómicos. Así que tal vez te estés preguntando, ¿quién se quedó con el oro? Solo diré que no fue para los mineros ni los arqueólogos. Según los investigadores involucrados, cada moneda fue entregada al gobierno de Namibia. Después de todo, ese es el procedimiento usual para barcos aleatorios encontrados en la playa. Pero este caso no era tan simple porque hay una excepción a esta regla. Si el barco encontrado es un barco estatal, el país que lo posee tiene derecho a recibir el tesoro. En otras palabras, todo lo que encontraron dentro de esta vieja embarcación abandonada, en realidad le pertenecía a Portugal, sin importar que todo pasó hace siglos. Pero los líderes portugueses aparentemente permitieron que Namibia se quedara con todo.